Y ese es el poder de la humillación. Hay un poder cuando nos humillamos y nos sometemos a Dios. Ahí Dios empieza a fluir de una manera tremenda. Hay un poder que rompe cadenas cuando nosotros decidimos someternos a Dios. Entonces, hola, Dios te bendiga. Hoy quiero que hablemos de un aspecto de la oración que va a evitar de que Dios no conteste nuestra oración. Hay muchas personas que oran y no tienen respuesta y se preguntan por qué. Y vamos a hablar de eso hoy. Estamos en una serie esta semana que estamos aprendiendo a orar con la Biblia. Si tú no has visto los videos pasados, te recomiendo que los veas. Porque estaba meditando en todos estos videos que he hecho. Y me he dado cuenta que muchas veces nosotros hablamos cosas y decimos cosas en la oración porque lo hemos escuchado de otros o porque lo hemos aprendido. Pero nunca hemos tenido una revelación de por qué usamos ciertas palabras. Entonces, en esta serie, quiero que la oración se haga una realidad y una revelación en nuestra vida más que palabras vacías o más que hablar palabras que no entendemos. Y quiero decirles que esto de la oración tiene mucho que ver el corazón que tengamos cuando oramos. Porque a veces nos preocupamos mucho por qué decir y por las palabras, pero una de las cosas cruciales es el corazón, las intenciones que tenemos y qué corazón tenemos cuando vamos a orar. Ya entramos al Padre Nuestro, hablamos, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y hoy vamos a ver el versículo 10 de Mateo 6, donde dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y hoy rápidamente quiero que veamos este versículo porque es un aspecto importantísimo de la oración. Venga tu reino. Y hay que entender, porque a veces lo repetimos mucho, venga tu reino, eres un rey, hágase tu voluntad, que tu reino venga aquí como se hace en el cielo. Lo decimos mucho, pero necesitamos entender qué implicaciones tiene esto que estamos diciendo, porque se trata si nuestro corazón está conectado con lo que esto implica. Y ahí es donde la oración cobra un poder. Porque aquí nos está hablando de que si hay un reino es porque hay un rey. Entonces también tenemos que ver a Dios como un rey. Y en este reino es una monarquía, no una democracia. ¿Qué es una monarquía? Que el rey decide lo que se hace y lo que no se hace. El rey es el soberano que manda. Él da la última palabra y dice cómo se hacen las cosas. Es diferente a una democracia. Como en la democracia todos ponen su opinión y dan su voto de si están de acuerdo o no están de acuerdo. Y entender este concepto es importante porque vivimos en un tiempo de que las personas no tienen claridad en esto. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque hay una corriente que piensa que nosotros los seres humanos podemos acercarnos a Dios a nuestra manera y podemos decidir cómo agradar a Dios y decidir cómo acercarnos a Dios y decidir mezclar las cosas con Dios o poner el nombre de Dios en prácticas que Él detesta y aborrece, y eso es aceptable para Dios y que Dios nos va a aceptar igual. Y no, esto lo tenemos que tener muy claro, esto es una monarquía donde el rey decide cómo nos acercamos a Él, de qué manera, lo que a Él le agrada y no le agrada, cómo Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, cuál es el comportamiento y la manera que a Él le gusta. Y yo me he dado cuenta que cuando uno tiene un corazón donde realmente desea que el reino de Dios venga a su vida como viene en el cielo, como está en el cielo, es una persona que ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. De ninguna manera podemos pensar de que Dios es nuestro rey y que queremos que el reino venga mezclando
a Dios con otro tipo de prácticas. Es que yo lo veo continuamente. Hoy en día hay una moda que están mezclando a Dios con la metafísica. Otros mezclan a Dios con el zodiaco, con la brujería, con la hechicería, con otro tipo de ciencias, la nueva era. Y ahí dicen que están con Dios y mencionan a Jesús, mencionan la Biblia. Y mucha gente en su afán por acercarse a Dios, porque tienen una sed en su alma y una necesidad, corren detrás de todo este tipo de maestros que hacen estas mezclas. Pero necesitamos entender que Dios es un rey y que Él quiere que nosotros nos sometamos a lo que Él dice y de la manera que Él la dice. Entonces, por ejemplo, y este ejemplo lo quiero dar porque una vez así Dios me lo enseñó. Nosotros culturalmente pensamos que podemos agradar a Dios a nuestra manera, porque nuestra intención en el corazón es agradar a Dios y que esa intención es suficiente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta planta y digo, mi intención es agradar a Dios, voy a llevarle esta planta a Dios y la voy a quemar para agradar a Dios. Yo pienso, o la gente piensa, que porque mi intención es agradar a Dios, entonces automáticamente ya Dios va a estar agradado porque mi intención de llevarle la planta fue agradarlo a Él. Pero resulta que esa no es la manera como Dios quiere que yo me acerque a Él. Dios no quiere que yo me acerque a Él llevándole una planta, sino que Dios quiere que yo por medio de Jesucristo crea en Jesucristo, le dé mi vida a Cristo y haga de Jesús mi Señor. ¿Qué significa mi Señor? Que Él me dicta cómo vivir, que Él me dicta cómo pensar, que Él me dicta qué hacer, que Él es el dueño de mi vida, de mi cuerpo, de mi mente, de todo, que yo vivo para Él. Entonces, mire las cosas. Yo puedo tener la intención de llevar esa planta y decirle, así me quiero acercar a ti, pero Dios dice, no, es que no es la intención nada más. Si realmente tienes la intención, entonces te muestro el camino. Es por medio de Jesús. No hay otro camino. Y luego que ya estamos en Jesús como creyentes, nos llevamos esta misma idea a la mente de que con dinero podemos acercarnos a Dios. No, pues yo doy mi ofrenda, yo doy mi diezmo. Pero mire qué tremendo que cuando alguien iba a dar su ofrenda, su diezmo, Jesús dijo, nos enseñó, antes de llevar tu ofrenda, si tienes algo contra un hermano, andas en pleitos y en enemistades y en iras y en contiendas, mejor ve, antes de llevarme la ofrenda, ve y arregla la situación con tu hermano y entonces luego me llevas la ofrenda. Queriendo decir que esa ofrenda para Él no va a ser aceptada, que Él no la va a aceptar ni es agradable para Él si nosotros tenemos un corazón que anda en contiendas y en pleitos con una persona. Entonces, mire, estos son solo ejemplos que le quiero decir para que entendamos el tipo de corazón que nosotros tenemos que tener cuando vamos a orar. Porque es que este aspecto se trata más que las palabras, porque yo sí puedo decir, Dios es mi rey, es mi todo, yo te entrego mi vida, venga a tu reino. Yo puedo decir todo esto, pero esto se trata más de un corazón que decide rendirse a la voluntad de Dios, a que Dios sea su rey, a que Dios sea el que mande su vida. Un corazón sumiso. Y aquí entonces entra algo muy lindo. Para mí es una de las partes preferidas de la oración, que es el secreto de humillarnos delante de Dios en la oración. Este es el aspecto del que realmente está hablando Jesús. Que cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro Rey, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ahí estamos hablando de que nos estamos humillando y sometiendo a Dios. Y ahí es cuando le empezamos a pedir a Dios, Señor, ayúdame a ser obediente. Quita de mí todo orgullo, quita de mí todo lo que a ti te molesta.
quita de mí todo lo que a ti te desagrada. Todo lo que a ti no te gusta, Señor, que hay en mi carácter, cámbialo. Señor, yo te pido que quites de mí toda arrogancia. Dejo a un lado la terquedad, Señor, y me someto a tu voluntad, a tus maneras. Este es un aspecto de la oración muy lindo. A mí me gusta enseñárselo a las personas porque yo siento que ahí se quiebra algo. Yo en lo personal lo practico mucho y se lo voy a enseñar. A mí me gusta postrarme delante de Dios, porque el arrodillarse o postrarse es una señal física de lo que está pasando en nuestro interior. No sirve de nada que lo hagamos físicamente y que en nuestro interior estemos parados, ¿no? Como aquella historia de aquel niño, ¿verdad? Sino lo que tiene valor es que lo hagamos físicamente, pero también lo estemos haciendo en el interior. Y ese es el poder de la humillación. Hay un poder cuando nos humillamos y nos sometemos a Dios. Ahí Dios empieza a fluir de una manera tremenda. Hay un poder que rompe cadenas cuando nosotros decidimos someternos a Dios. Entonces nos postramos y ahí empezamos a decir: Señor, saca de mí lo que no te agrada. Señor, echa fuera de mí todo mal carácter. Señor, quita de mí todo lo que a ti te molesta, lo que para ti es aborrecible. Cambia mi manera de pensar. Yo quiero alinearme a tu voluntad. Yo quiero hacer las cosas como a ti te gustan. Dame un corazón obediente, Señor. Y ese tipo de oración de humillación, eso abre los cielos. Eso cambia su manera como usted ora. Ese es otro aspecto de la oración. Como les decía, no es solo pedir. Este es otro aspecto. Si usted no puede fluir en la oración, muchas veces es porque hemos estado haciendo cosas que a Dios no le gustan. Pero cuando usted se empieza a humillar y empieza a renunciar a toda práctica, a toda cosa que a Dios no le gusta, a pedir perdón, a deshacerse de toda maldad en su corazón y a someterse a Dios y a hablarlo con Dios, eso rompe cadenas. Eso le abre a usted los cielos. Ahí es donde usted empieza a entrar a otro nivel de oración, el poder de la humillación. Y eso es lo que realmente significa: venga tu reino, hágase tu voluntad. No como yo quiero, no como a mí me parece, no como a mí me da la gana, ¿verdad? Sino como tú, Señor. Y no son esas palabras específicas, sino es lo que yo le digo a usted. Empezar a humillarnos con nuestro cuerpo y con nuestra boca, expresarle: Señor, no sé cómo perdonar a esta persona, pero tú dices que lo debo hacer y yo me quiero someter. Enséñame cómo hacerlo. Yo lo quiero hacer, Señor. Yo lo perdono, yo la perdono. Señor, yo sé que a ti te desagrada esto y lo otro, pero aquí estoy, Señor. Quita eso de mí. Ayúdame a cambiar mi carácter, mi mentalidad. Quiero ser obediente, Señor. Ayúdame. Y cuando usted empieza a humillarse, a someterse, ahí usted empieza a entrar a otra cosa. Bueno, espero que este aspecto de la oración lo puedas empezar a practicar y que estés creciendo con esta serie. Vamos a seguir la otra semana porque nos ha faltado una gran parte del Padre Nuestro, pero yo sé que en cada video el Señor va a estar hablando y nos va a estar edificando. Que Dios te bendiga y nos vemos próximamente.